Todos tenemos a alguien que admiramos y absolutamente todos tenemos a alguien que nos gustaría parecernos, pero la realidad es que somos únicos, somos originales. Y el problema es que durante mucho tiempo nos han querido hacer copias a través del sistema, a través de las apps, ¿no? Me encanta decir que ahora yo veo que todo mundo baila los mismos bailes y hace las mismas cosas, quiere parecerse a futbolistas, artistas, deportistas, pero la realidad es que tú y yo somos originales y tenemos un diseño completamente original. ¿Cómo descubro quién soy? ¿Cómo descubro cuáles es las características que me hacen ser originales? De eso trata este episodio. Hola, soy Isaac Burguet y este es el podcast Irrepetible. Estamos iniciando esta tercera temporada de podcast con la finalidad de encontrar a través de los temas que toquemos tú y mi mejor versión en la vida. Porque recuerda que eres irrepetible, estás hecho para trascender y de ti y de mí depende convertirnos en verdaderos hackers de la vida. ¡Comencemos! Una historia que viene perfectamente bien para este tema de cómo ser original tiene que ver con la historia de Chantel Brown Young. Chantel no tuvo una infancia fácil, la verdad es que se le complicó mucho la vida porque a la edad de 4 años, imagínate, a los 4 años le diagnosticaron esta enfermedad que mucha gente conocemos que se llama vitiligo. Es una enfermedad de pigmentación en la piel que es incurable y que hace que se desarrollen manchas incoloras en el cuerpo de una persona. Hay tratamientos actualmente para esto. Sin embargo, a los 4 años, imagínate lo que empezó a pasar en su vida. Obviamente Chantel iba en la escuela y tenía apodos, ¿no? Como cualquier niño, los niños son bien crueles, ¿no? Y le decían vaca, le decían cebra. Ella tiene una frase que dice: el acoso era tan malo en mi vida que me vi obligada a abandonar los estudios y ser educada en casa. La educaron en homeschool en su casa. Y durante mucho tiempo ella decía que le encantaría ser periodista de espectáculos. De repente cuenta la historia que un día iba en la calle y después de ir caminando se le acerca una fotógrafa que estaba haciendo tomas para una revista de moda, ¿no? En Toronto. Ella es originaria de Canadá y se volteó y le dijo: ven, eres original, eres especial, eres única. Ella empezó a dedicarse al modelaje después de tener esta conversación con la fotógrafa, donde la animó y le dijo: deberías aprovechar el impulso que tienes al ser tan diferente a los demás y empezar a utilizar las redes sociales. Y empezó a hacerlo, empezó a crear su canal en Instagram, su cuenta en Instagram, su canal en YouTube, y empezó a hacer pasarelas de modelaje y empezó a dedicarse a través de las redes sociales. Al día de hoy ya ni siquiera se llama Chantel Brown Young, sino que ha cambiado el nombre a su nombre de modelo, que es Winnie Harlow. De hecho, si la buscas en Google, es una de las modelos más famosas el día de hoy, justo por su originalidad. Tiene casi 10 millones de followers en Instagram. Y la historia más importante que ha tenido es que un día estaban viendo ella este programa de moda de fashion que es America's Next Top Model, y estaba haciendo el casting, este programa de la nueva temporada. Así que entró a Instagram y puso un mensaje a todos sus seguidores, ya tenía más de 1 millón en ese tiempo, y les dijo: ayúdenme a etiquetar a la productora y la directora y la coordinadora y la conductora del programa, que alguien la debe ubicar, es esta modelo super top model llamada Tyra Banks, y para que pueda ver mis fotos, dijo. Y en ese momento la gente le empezó a apoyar y uno de los productores del programa le envió un mensaje mostrando interés en ella. Es hoy por hoy el rostro de la marca española Desigual. Ha hecho colaboraciones con gente famosísima. Kim Kardashian le ha hecho ahora una propuesta para convertirse en parte de su equipo de modelos. Hicieron una colección juntas y todo ha sido por aprovechar la originalidad que tiene. La historia está increíble, ¿a poco no? Pero la verdad es que lo que más me llamó la atención cuando estaba buscando más datos de esta historia es la cantidad de gente que se empezó a pintar como si tuviera esta enfermedad, fingiendo que tenía vitiligo, con la finalidad de parecerse a ella, de querer copiar a Winnie Harlow, de querer copiar su estilo, de querer copiar esta enfermedad que la hace única para intentar lograr destacar en el mundo del modelaje. Porque la realidad es que mucha gente quiere convertirse en algo que no es. Y durante mucho tiempo he visto una generación de jóvenes, de adultos, que estamos copiando las normas estereotipadas de los demás. Me preocupa muchísimo el que una generación como la tuya y la mía no conozcamos nuestra originalidad
y no conozcamos esta necesidad de ser transparente. Cada vez es más la necesidad de ser transparente. Yo creo que lo has visto, ¿no? La gente en redes, la gente en la vida, ¿no? En trabajos, en la escuela misma. Sabemos cuando alguien está fingiendo y cuando alguien no. Algo que me ha funcionado a lo largo de la historia es tratar de ser lo más transparente que he podido en el tema de conferencias. Y yo creo firmemente en esto. Creo firmemente en que cuando somos transparentes la gente lo nota. Cuando somos fingidos. ¿Has visto una risa fingida? Cuando la gente no es lo que es. Y mucho tiene que ver con el tema de conocerte bien. Conocer no solo tus enfermedades o tus limitantes, como en el caso de Winnie Harlow, sino conocer realmente 5 características que quiero tratar hoy en este episodio de cómo encontrar tu originalidad. Como te decía, hay 5 características que nos definen, que forman la parte original de cada persona. Y estas 5 características a veces nos cuesta mucho trabajo identificarlas. Número 1, el tema del propósito. Número 2, ¿cuáles son tus dones y talentos y debilidades y fortalezas? Pero en especial los dones. Número 3, el tema de tu historia personal. 4, la forma en que aprendemos, tus estilos de aprendizaje. Y 5, tu temperamento. No van en ese orden, ni las voy a tratar en ese orden, pero porque no hay un orden. O sea, realmente son 5 cosas que te definen y me definen y que nos hacen ser por completo originales. Quizá si tuviera que ponerle un orden, porque todo tiene un orden y todo tiene un comienzo, lo más importante es el punto número 1, que es encontrar tu bendito propósito. El propósito determina todo. Yo he hablado mucho del propósito en los últimos episodios del podcast. De hecho, hay algunos episodios donde he hablado. Te voy a poner aquí algunos, por si quieres ir a verlos, ¿no? Acerca del tema del propósito. Pero lo quiero tocar muy rápido. Y el propósito es esta misión de vida que tienes y que tengo. Esta cuestión única. Cada quien tenemos un propósito único, definido, completamente especial, original, irrepetible, ¿no? Como el podcast que estamos el día de hoy. Y el propósito, el problema es que la mayoría de la gente no lo conoce. Apenas me decía un grupo de jóvenes, estaba trabajando con ellos y me decía un joven, oye, pero, por ejemplo, el caso de Kentucky Fried Chicken, ¿no? El fundador de Kentucky Fried Chicken se dio cuenta que quería ser empresario y puso Kentucky hasta que tenía una edad muy adulta, más de 50, 60 años, ¿no? ¿Por qué yo tengo que encontrar mi propósito? Y mi respuesta fue, y te la hago a ti, ¿te gustaría pasar toda tu vida hasta los 50, 60, 70 años sin saber tu propósito en la vida, perdiendo el tiempo? Yo creo que no. Yo creo que el problema es que nos han puesto tan difícil en encontrar el propósito que es complicado definirlo. Pero hay una forma que a mí me encanta, que no es mía, es algo que es muy conocido en el mundo y quizá a lo mejor no le habías puesto el nombre que es, pero es un acrónimo que han inventado los japoneses y que tiene por nombre el Ikigai. Ikigai. Yo he hablado mucho de eso en algunos episodios. El Ikigai, para definírtelo, te voy a poner ahora la imagen, es este concepto de la mezcla perfecta entre lo que amas, lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y lo que te pueden pagar. Y si te das cuenta, si te gustan como las teorías de conjuntos, donde se mezclan las cosas, hay ciertas cuestiones. Por ejemplo, lo que eres bueno y lo que amas se llama pasión, pero lo que amas y lo que el mundo necesita es tu misión. Lo que el mundo necesita y te pueden pagar, tal vez sea tu vocación. Y lo que te pueden pagar y eres bueno, ojalá sea tu profesión, ojalá sea lo que te dediques. Pero la mezcla de todo esto es el Ikigai, es el propósito. Cuando te metas al diccionario a buscar qué es Ikigai, la realidad es que la única definición que existe, traducida al español más cercana, tiene que ver con esto del propósito, en lo que estás destinado a. Honestamente, si no encuentras tu propósito, va a ser muy difícil que seas original. Honestamente, si no encuentras tu propósito, muy probablemente vas a pasar toda tu vida tratando de encontrar. El propósito se encuentra practicando. Practicando, es la palabra clave. Es ponerte a ver distintas áreas en la vida en las que seas bueno. Y si encuentras una que eres bueno, puede ser. Pero acuérdate que eso es ser bueno. La pregunta es, ¿lo amas? ¿Lo necesita el mundo? ¿Te pueden pagar por eso? Y si se conjuntan, vas bien. Pero si no, vas a tener que practicar otras cosas directamente. Durante mucho tiempo yo no sabía cuál era mi propósito. Yo tardé años en descubrirlo. Yo empecé a dar conferencias a los 17, pero hasta los 26 años, después literal de 9 años de dar conferencias, me di cuenta que lo mío, mi propósito era tratar de impactar vidas a través de lo que estoy dando de mensaje, a través de ser lo más transparente posible, a través de dar mensajes que realmente me importaría a mí escuchar y que ojalá la mayoría de la gente que los escuche sean impactados por ellos, ¿no?
Durante mucho tiempo veo gente que el problema es que no conoce realmente su propósito. Y si no lo conoces, ponte a practicar. Ponte a practicar. Es lo que tienes que hacer en este momento. No importa la edad que tengas, no importa si estás en preparatoria, en la universidad, si ya egresaste, si estás en un momento de mediana edad en tu vida. No te estoy diciendo renuncia a tu trabajo, pero haz algo en la tarde, haz algo por ti. Durante mucho tiempo he visto gente que cuando hace cosas por la tarde, aunque ya esté en periodo laboral, al final encuentra su propósito en la vida. Ponte a hacer más, deja de perder la vida, ¿no? Como me encanta decir, deja de perder el tiempo, porque el propósito es la primera característica para ser realmente original. La segunda característica que define realmente tu originalidad tiene que ver con tu historia personal. La historia personal es, claro, ¿dónde naciste? ¿En qué lugar? ¿En qué país? ¿Con qué condiciones? ¿Quién es tu familia? ¿Qué grado de familia perteneces? Si eres el primogénito, el segundo, el tercero, el quinto, el séptimo. Define totalmente, claro, tus condiciones económicas, ¿no? Con las que naciste. Sin embargo, esto es parte de la vida, esto es momentáneo. Hay una frase que me encanta de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, que decía que todo hombre, escucha esto, todo hombre y toda mujer es responsable de su cara, de su vida, después de los 18 años. Porque puede ser que hayas nacido en una condición económica compleja o tal vez vienes de una clase media, media baja, baja incluso, pero depende completamente de ti. La historia personal marca tu educación, la historia personal marca tu formación tal vez, marca posiblemente muchos de tus hábitos, pero esto es cambiante, esto es parte del carácter y el carácter se desarrolla. En otro episodio, en el desierto que hemos visto apenas, te lo dejo acá arriba por si lo quieres ver. Hemos hablado del que el tema del carácter se forma. No es lo mismo que el temperamento. El carácter es algo en lo que la gente lo puede desarrollar. Y el carácter es qué tanto te antepones a las adversidades de la vida. Si en específico vienes de una condición humilde económicamente o una condición baja culturalmente, a lo mejor en tu casa nunca te enseñaron a leer o nunca te enseñaron a devorarte libros o no te enseñaron a estar en constante actualización o a lo mejor el trabajo pesado, el trabajo duro no te lo enseñaron en tu casa. Probablemente puede ser que se conformaron a lo mejor tu familia, tus abuelos, tus papás con la condición económica en la que pertenecían. Pero de ti y de mí depende cambiarlo. De ti y de mí depende el poder desarrollar, ¿no? Yo cuento una anécdota muy personal, que es que en mi casa, la historia personal de mi casa es que mis papás nunca quisieron viajar a Estados Unidos porque les daba miedo el idioma inglés. Y probablemente si yo me hubiera quedado ahí, nunca conocería ese país, ¿no? Pero la realidad es que depende de ti y de mí cambiar el chip, hacer más para salir de tu historia personal, de las cuestiones complicadas de la historia personal y aprovechar las cosas buenas de tu historia personal, tus valores, tus principios, las cosas buenas que tú sabes que te han formado, lo que admiras a tus padres, lo que admiras a tu familia. La historia personal te marca, pero marca momentáneamente, porque el carácter, el desarrollar este concepto de resiliencia, de trabajo duro, de esfuerzo, de disciplina, de viajes, de cultura, de lectura, depende por completo de ti y de mí. Sí, la historia personal es una segunda característica hasta cierto momento. La tercera característica que impacta en el tema de la originalidad es tu temperamento. Yo sé que muchos han hablado de eso, así que no me voy a meter mucho, pero la realidad es que nacimos con un temperamento. El temperamento, te decía, es distinto al carácter. El carácter se desarrolla. El temperamento se nace, ¿no? El temperamento, yo no sé, pero hay 4, ¿no? Igual y lo sabes, ¿no? Puede ser sanguíneo, o colérico, o flemático, o melancólico. Hay gente sanguínea, hay gente que todo el tiempo están con una muy buena actitud y la gente los ama, son estos que caen bien de primera, se ríen en todo momento, están con la sangre a flor de piel y bailan y se mueven todo, y la gente los ama por esta situación, pero caen en ciertos errores, ¿no? Por ejemplo, son muy malos en el tema de medir riesgos o quieren que todo el mundo sea como ellos y no siempre es así. Hay gente al revés, hay gente que es melancólica. Hay gente que todo el tiempo pareciera que está adusta, seria, triste, ¿no? Hay gente que no va a llegar a hablar con alguien porque tal vez le da como medio pena el expresarse, el ser un poquito más hacia ellos, ¿no? No introvertidos, sino no son tan sociales como los sanguíneos. Y al revés, obviamente hay cosas que les cuestan en la vida, ¿no? Lo opuesto a los sanguíneos. Hay gente que es colérica, que todo el tiempo expresa su energía y sus emociones y que se nota cuando están molestos, enojados, ¿no? Y hay gente que es flemática, hay gente que parece parca, ¿no? Que
que no demuestra nada, que es toda seria, que cuando se ríe jovialmente nada más. Esto nacimos, esto no lo podemos cambiar. Y yo veo gente que se esfuerza por tratar de ser como otros y no te sale, y no me sale. Cuando tú y yo no somos originales y no mostramos nuestro temperamento, simplemente estamos perdiendo nuestra transparencia, nuestra originalidad. Por eso el temperamento es una característica importantísima para poder destacar. La cuarta característica tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Sí, yo sé que sabemos que hay distintas formas de aprender y quizá sabes las básicas, ¿no? Las que nos enseñaron a todo el mundo. Lo básico es que nos enseñaron que unos somos auditivos, unos visuales y unos kinestésicos. Yo durante mucho tiempo creí que solo era kinestésico, ¿no? Cuando yo estudiaba en la prepa, en la universidad, yo tenía que tomar una bola de tenis para poder rebotarla continuamente para aprender. Mi esposa me hace mucha burla porque cuando hablo por teléfono, yo tengo que caminar en círculos porque soy kinestésico para poder entender y procesar lo que me están diciendo y estoy piensa que voy a contestar y qué resolución voy a dar en la negociación o qué le voy a decir a mi equipo. Porque lo que nos han enseñado es que o eras auditivo, visual o kinestésico, pero hay más. Hay gente que es táctil. Claro, si hay auditivos, si hay visuales, hay gente que es táctil. Hay gente que aprende tocando y que le encanta ensuciarse y que le encanta trabajar, ¿no? Los que están en proceso de elección de carrera, a lo mejor eres táctil. Y a lo mejor lo tuyo tiene que ver más con materias, cuestiones propias de ser táctil, ¿no? Arquitectura, cuestiones de fisioterapia, cuestiones de distintas carreras, profesiones, vocaciones, que te hacen ser quien eres. Hay gente que es bien touchy, ¿no? Y que se pasa. Y el problema es que a lo mejor no ha entendido que así aprende, pero también puede ser que a lo mejor no ha entendido que necesita cambiar la forma de trabajar. La cuarta es el tema de ser orales, o la quinta, mejor dicho, ¿no? Hay gente que aprende a través de hablar, de repetir, de confirmar lo que está diciendo. Hay gente que es social, que a través de pasar tiempo con los demás es como aprende y le encanta estar rodeado de gente y no le gusta estar sola, que cuando está rodeado de los demás está analizando e interactuando con todos para poder aprender. Hay gente que no, hay gente que es intelectual, hay gente que está solo completamente rodeado de contenido, que a través del intelecto y le emocionan las pláticas profundas y los conceptos abstractos, ¿no? Y que le encanta esta parte porque es más intelectual y necesita mostrarlo, ¿no? Y finalmente hay gente que es emocional, hay gente que a través del sentimiento, de la risa, del llanto, del enojo, de la ira, del asco, de la alegría, de la tristeza, es como aprende. Hay gente que la parte emocional es lo que determina quiénes son. No limites tu forma de aprendizaje. Puede ser que tengas combinaciones, por supuesto, ¿no? Yo soy muy kinestésico, táctil, oral, emocional, intelectual. Pero hay una que determina más. Hay una que eres más tú. Y el tema de cómo aprendes, por supuesto que va a determinar tu originalidad. Fíjate, la suma del todo, la suma de tu propósito, más la suma de tu temperamento, más la suma de tu historia personal, determinan tu originalidad. Y finalmente, la quinta característica tiene que ver con los dones. Los dones, lo que fuimos regalados, los que si eres creyente es lo que recibiste de parte de Dios. Si no eres creyente es lo que viene de algún lado, para el final es Dios, ¿no? Lo que viene de algún lado que fuiste regalado. Me encanta definir los dones como la mezcla de tu talento con tus fortalezas. Cuando haces de tu talento, de lo que naciste, de las habilidades naturales, algo fuerte, sale un don. Es bien fácil descubrir los dones. El problema es que no nos enseñan cómo. Los dones se descubren cuando alguien te dice: eres muy bueno en esto, pero no lo has explotado. Los dones se descubren cuando algo que hace alguien más te molesta, porque probablemente tú lo podrías hacer mejor. Los dones se descubren cuando alguien que hace a alguien más, algo que hace a alguien más, te agrada. Porque dices, yo puedo hacer eso. E inclusive te identificas con esa persona, ¿no? O lo que te choca, te checa, dicen, ¿no? Lo que odias, tú sabes que lo puedes hacer mejor. O lo que te encanta, sabes que es una expresión de lo que tú podrías hacer. Y probablemente ahí está tu don. Por lo menos hay 8 grandes dones en la vida de una persona. Y ojalá te los lleves. No voy a meterme mucho a esto porque debería ser un tema específico del podcast. Pero mira, te los digo muy rápido. Hay gente que tiene el don de la palabra, hay gente que tiene el don de hablar. Creo que este es uno de mis dones. Cuando yo hablaba desde niño, por la fuerza de mi voz, por la forma en la que expreso mis opiniones, la gente se quedaba callada.
Y la gente escuchaba y aprendía tal vez. ¿Por qué? Porque uno de mis dones quizá es el tema de la palabra y necesitas descubrirlo. Hay gente que su don es servir a otros. El tema de anteponen la necesidad de los demás antes que ellos y dedican tiempo para los demás. Servir tiene que ver con dedicar tu tiempo. 3, hay gente que es buena para enseñar. Hay gente que cuando explica, cuando desarrolla, puede hacer que los demás aprendan. Y esto es necesario en la vida, no para que seas maestro de escuela, que puede ser, pero a lo mejor lo tuyo es dar charlas o ser consejero de alguien más o ayudar a la gente a través de tu sabiduría y la enseñanza. 4, hay gente que es buena para animar, para dar consejos, para transmitir ánimo a otros, para reconfortar a la gente. 5, hay gente que es buena para dar. Yo tengo el caso de una amiga muy cercana que desde niña, cuando le regalaban sus papás un juguete nuevo, lo regalaba al minuto, ¿no? Los papás se enojaban porque decían, te acabo de dar este regalo. Y ella decía, es que ella lo necesita más que yo. Hay gente que da todo, se quita el alimento por alguien más, ¿no? Dar es un don increíble, me encantaría tenerlo más desarrollado. La realidad es que no es de mis dones más fuertes. 6, hay gente que es buena para ayudar. Hay gente, fíjate, hay una diferencia entre servir y ayudar. Servir es dar tu tiempo, como decíamos. Ayudar es dar tu vida. A mí me encanta poner el ejemplo de la señorita Laura y la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Las dos hacían cosas buenas. La Madre Teresa ayudaba, daba su vida, se fue a Calcuta, que le lloraran el hombro, ¿no? Estar con leprosos. La señorita Laura daba su tiempo, ¿no? A ver, traigan el carrito de hot dogs, órale, ponte a trabajar, ¿no? Y te doy los recursos para que puedas trabajar. Eso es servir. Hay gente que no, hay gente que ayuda como tal. 7, hay gente que tiene el don de dirigir. Llega a algún lugar y empieza a coordinar y empieza a decir qué hacer y la gente le hace caso. Y tiene esta habilidad de poder dirigir, de poder tomar decisiones rápido, de poder tener esta capacidad de ser influyente en las personas. Y finalmente hay gente que tiene el don de la compasión. Hay gente que tiene el don de sentir el dolor de otros, sentir la alegría, de identificarse con las emociones de la gente, de poder servir a los demás a través de la compasión, a través de identificar lo que está pasando para poder actuar en consecuencia. Mira, la realidad es que la suma de los 5 dan la originalidad, el propósito, los dones, la historia personal, tu estilo de aprendizaje y tu temperamento. El problema es que veo mucha gente que tiene envidia. Tiene envidia de otras personas, del don, o tiene envidia del temperamento, o tiene envidia de la historia personal. Claro, es que él nació con todo, ¿no? Él nació millonario. Es que, claro, ella nunca ha tenido que sufrir. Hay gente que le duele el propósito de alguien más, ¿no? Es que me encantaría hacer lo que ella hace o lo que él hace. La envidia no sirve, porque la originalidad es tuya. El problema es que cuando tienes envidia es porque no has encontrado lo que te hace original. La segunda cosa que tampoco sirve es el tema del juicio. Hay gente que enjuicia a otros por no tener su don. Hay gente que enjuicia a otros por no tener su propósito, porque no le importan las mismas cosas de propósito que a ti. Yo he visto gente que por no ser vegana como ellos, o por no tener esta compasión de dar su tiempo por los animales, enjuician a los demás. Y debemos entender que el mundo, la gente, la sociedad, la vida, las iglesias, las personas, las escuelas, somos un cuerpo totalmente distinto, lleno de dones, de temperamentos, de todo lo que hemos visto, completamente diferentes. Pero lo que más me preocupa, que es la tercera cosa que deberíamos evitar, así como la envidia, así como el juicio, es volvernos clones de otros. El mundo está diseñado para volver clones. Todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere ser TikToker, todo el mundo quiere mostrar o hacer algo que alguien ya hizo, cuando está perdiendo su originalidad. Mira, la realidad es que algo que me impacta es que durante mucho tiempo he visto gente que no ha entendido la necesidad de sumar tus dones. Hay una historia que me fascina, que es la historia de Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti es alguien lo debe ubicar, ¿no? Este tenor increíble, cantaba irreal el señor, era un privilegiado. Se decía que nadie podría cantar como Pavarotti porque la voz que él tenía, la tenía desde muy joven. Y alguna vez le hicieron una entrevista y le preguntaban por su némesis, ya sabes, no su homónimo, su némesis, ¿no? Plácido Domingo. Y él decía, Plácido tiene que esforzarse, yo no. Y tenía razón. Yo nací con una voz privilegiada. De hecho, había mucho pique entre Pavarotti y Plácido Domingo. Y algo que me encanta de esta historia es que hubo un tercero,
que quizá tenía un temperamento mucho más flemático, más melancólico, un don mucho más de ayudar y servir, o mucha compasión tal vez. Quizá tenía un nivel de aprendizaje emocional, ¿no? Comparado contra ellos dos, que era Carrera. Y logró juntar a los tres tenores. Los tres hicieron una serie de conciertos que se volvieron parte importantísima de la cultura y que lograron recaudar fondos para 1000 organizaciones y ganaron muchísimo dinero ellos con eso también. Porque si me estás entendiendo, una orquesta no puede sonar igual todos. No podemos tener el mismo don o el mismo propósito, dolernos las mismas cosas. No podemos tener el mismo temperamento todos, porque somos distintos. Pero la mezcla perfecta de todos los instrumentos en una orquesta, como en la vida, hace que tengamos distintos dones. Por eso las familias deberían ser una orquesta de dones, una orquesta de temperamentos, una orquesta de historias personales que lleven a encontrar el propósito. Así como Winnie Harlow encontró el suyo por su originalidad de físico, necesitas encontrar cuál es tu originalidad a través de identificar estas 5 cosas. Porque la realidad es que todos somos originales, somos irrepetibles. Y el tema es que la única forma de encontrar tu originalidad es identificar esto que hemos visto el día de hoy. Probablemente tengas algún amigo, alguna amiga que necesite ver este episodio. Probablemente tengas algún familiar que necesite escuchar que es original, que necesite saber que tiene un propósito, un temperamento y todo lo que hemos analizado el día de hoy. Por favor, si te gustó este episodio, compártelo con alguien más. Me ayudarías muchísimo si te suscribes y si le das un like y comentas este episodio y lo compartes con alguien más para poder seguir difundiendo mensajes que realmente ayuden a encontrar quiénes somos, nuestra mejor versión, que es el propósito de este podcast, y ser mucho más originales. Nos vemos en el siguiente episodio. Abrazos bien fuertes.